Bueno, en este podcast vamos a hablar un poco sobre la realidad y vamos a tocar diferentes temas y lo vamos a hacer a partir de una película y a partir de un cuento. Eh, Me presento, mi nombre es Sergio Daniel Córdoba Cerón, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. Lo primero que vamos a analizar es un poco sobre la película Matrix y el mito de la caverna de Platón. Entonces, hablando de la película Matrix, pues estamos hablando de que el protagonista se llama Neo. Él es una persona que vive en un mundo, pero él empieza a tener problemas de que no puede dormir, empieza a descompensarse por ese tema y empieza a buscar respuestas del por qué él no se siente conforme con el mundo en el que está. Y ahí es donde conoce a otros personajes que le van a inducir hacia otra realidad. Le van a explicar cómo esta funciona, que la realidad en la que él vive no es como él la piensa, sino que existe otra realidad diferente que es en la cual ellos están viviendo. Pero ellos entran a este mundo que resulta ser un mundo digital. Entonces, cuando Neo recibe y tiene la opción de entrar a este mundo real, entonces él descubre que son una granja de personas que sostienen a esta matriz. También tenemos el mito de la caverna de Platón. ¿Qué significa esto? Que el mito más o menos nos cuenta que habían unas personas esclavizadas, estaban encerradas en una caverna, sujetas con cadenas, pero ellos siempre daban la espalda a una luz y solamente podían ver el fondo de la caverna, el cual daba el reflejo de ciertos elementos, ciertas imágenes. Pero resulta que un día liberan a una de estas personas, la dejan salir y él empieza, o sea, cuando sale obviamente es eclipsado, le duelen los ojos, todo ese tipo de cosas, pero en cuanto empieza a acostumbrarse a la luz exterior, él empieza a observar que existen muchas otras cosas, que lo que él miraba a través de las sombras era muy diferente, o sea, que o sea, ellos tenían una percepción diferente de su realidad. Cuando esta persona entra otra vez y trata de contarles la realidad que él observó del mundo exterior, o sea, empieza primero a encontrar un rechazo sobre esta nueva percepción de la realidad. Y también hay personas que aún sabiendo que eso existía, prefieren conservar su status quo, o sea, prefieren quedarse quietos, prefieren no creer su nueva realidad, que lo que ellos perciben es lo correcto, no lo que ellos creen. Entonces, para eso entramos a mirar una característica que es la educación y su importancia. La película de Matrix nos presenta esta opción. Si tomas la pastilla azul, tendrás un fin de tu historia y despertarás en la cama y creerás lo que quieras creerte. Pero si tomas la roja, te quedarás en un país de las maravillas y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Aquí es donde entramos a mirar que muchas veces para cambiar nuestra percepción de realidad tenemos que tomar una decisión. Si queremos la píldora roja, que en este caso sería nuestra educación, y esta educación nos sacaría a veces de una ignorancia o una realidad a la cual nosotros creemos que es correcta. Pero realmente existen otro tipo de realidades y que nosotros pues por nuestra ignorancia no las comprendemos. Ejemplo, nosotros muchas veces tenemos educación, pero nuestra educación se basa en cierto conocimiento, ciertas características, pero resulta que existen otro tipo de educaciones que, por ejemplo, la educación de los emprendedores. A nosotros siempre nos han estado educando para ser un trabajador, siempre estar dependiendo de un horario, de un, de un sueldo, y nuestra percepción siempre está como que intercambio nuestro tiempo por dinero. Pero resulta que o sea, el proceso empresarial es muy diferente y muchas personas no quieren educarse para cambiar esa percepción. Las grandes empresas no intercambian tiempo por dinero, sino que intercambian es dinero por dinero, lo cual genera más ganancias, pero ese es un conocimiento al cual se debe acceder a través de educación. Entonces, una sociedad que realmente decida recibir educación
esta sociedad va a cambiar sus paradigmas, va a cambiar sus parámetros y esa es la importancia. Muchas veces podemos tener el ejemplo de los gobiernos, prefieren tener ignorante a su población porque de esa forma no van a ser investigados, no van a ser tratados y, o sea, no van a rendirle cuentas. ¿Por qué razón? Así la rindieran, usted como es ignorante no entendería esos temas. Entonces, por eso muchas veces los gobiernos prefieren mantener a la población poco educada para poder seguir haciendo muchas de sus fechorías. Entonces, aquí entramos a hablar de la realidad. La realidad se puede decir que es como todo lo que existe. Entonces, al partir de que hablamos de esto, vamos a empezar a tocar un tema que es el dilema ético. Si vivir en la ignorancia por enfrentar la realidad. Muchas veces, y aquí podemos hablar de los casos que han habido aquí en Colombia, las grandes masacres, hay una que estamos hablando de los falsos positivos en Colombia. O sea, aquí ha habido una cantidad absurda de muertes. O sea, en un periodo de un presidente estamos hablando de 6.402 muertes. Entonces, hay muchas personas que no quieren realmente que eso se descubra, que eso se mire qué es lo que está sucediendo, qué fue lo que sucedió en esto, y prefieren o sea, vivir en esa ignorancia. Decir, ah, no, eso lo hicieron, que esos eran guerrilleros, cuando ya se ha demostrado que ellos no lo fueron. Pero personas prefieren vivir eso. En cambio, vemos otras personas que preferimos enfrentar esa realidad. Decir, no, ¿qué fue lo que llevó a esa muerte de esas personas y por qué las asesinaron? ¿Y quiénes son responsables de eso? Entonces, eso es un enfrentamiento y es algo que se debe hacer para poder rescatar la historia de nuestro país, la historia de Colombia. No solamente ese caso, sino muchos otros casos que muestran realmente que existe una violencia desde el Estado hacia las personas. Y eso está a través de los diferentes gobernantes. Pero al vivir en nuestra ignorancia muchas veces creemos que, ah, no, los gobernantes no son responsables. Ellos se lavan las manos y pueden seguir viviendo su vida muy tranquila. Entonces, aquí entramos a hablar también de una realidad objetiva y una subjetiva. La realidad objetiva es como la realidad que realmente existe. O sea, la que, por ejemplo, yo puedo tener esto que está aquí y esto es un celular. Y esa es la realidad objetiva. Pero puede haber una persona que tiene una realidad subjetiva. Pensar, no, esto no es un celular. Esto es un, ¿cómo se llama? O sea, es una, ¿qué puedo inventarme? Esto es un objeto que me sirve para golpear algo. O sea, como para partir un lápiz, darle una panela, cualquier cosa de ese estilo. Entonces lo puede ver como otro objeto diferente. Entonces, si miramos desde ese punto de vista la realidad objetiva y la subjetiva, muchas veces la realidad objetiva es la que me da realmente el piso sobre las cosas como realmente son. Pero la subjetiva también tenemos que tenerla en cuenta porque pueden ser las realidades de muchas personas. O sea, por ejemplo, mi realidad, yo puedo decir, yo vivo bien, estoy tranquilo y yo creo que todas las personas viven de esa manera. Pero resulta que existen otras realidades donde personas no están comiendo bien, no viven bien y esa es una realidad subjetiva de ellas. Entonces, para mí podría ser, ¿cómo se llama? Otro pensamiento, otro tipo de realidad que yo creo que ellos tienen. Y esa sería mi subjetividad, el creer. Y también existen otras realidades que son muy nuevas, pero estas realidades vienen desde el hecho de que, por ejemplo, vamos a hablar de algo que en la humanidad hemos hablado mucho de eras, la era del bronce, la era de la piedra, la era oscura. Estábamos hablando se hablaba que existía la penúltima era, que era la revolución industrial. Pues resulta que hay personas que hablan actualmente es que de una cuarta revolución industrial. Seamos sinceros, si ya es una cuarta, no es una revolución. Pero lo que sí se han negado a entrar es que actualmente hemos entrado a una era que es la era de la información. Entonces, en esta era de la información, estamos mirando que muchas de las cosas están pasando al mundo virtual y se puede decir que la era industrial tuvo un fin exactamente cuando llegó COVID.
Cuando llegó COVID, antes del COVID estábamos haciendo la transición de la era industrial a la era de la información. Pero cuando pasamos a las puntillas del ataúd de la era industrial, para ya como tal la era de la información, es en el momento que llega el COVID. O sea, el COVID-19, o sea, literalmente empujó a la humanidad a que, bueno, hay que hacer esa transición más rápido y cambiarnos a los entornos virtuales. Eso, a pesar de que ya existían y se estaban en desarrollo, ha tenido un incremento después de eso muy alto en lo que es la realidad aumentada y la realidad virtual. Diferencias entre las dos. La realidad aumentada es cuando estamos hablando de que en el mundo físico podemos traer algo del mundo virtual. Entonces tendríamos que hace un tiempo salió la Nintendo 3DS, donde uno podía utilizar la cámara de la Nintendo para observar diferentes juegos que se hacían. Uno colocaba unas tarjeticas en una superficie y podías interactuar con la superficie y jugar con eso. Y por ejemplo, actualmente también de Nintendo se puede decir, existe una aplicación que se llama Pokémon Go. Hace un tiempo tuvo un auge muy fuerte y esta aplicación lo que hace es llevar los Pokémones, que uno los puede jugar, pero puedes tomarte fotografías con ellos en un entorno real. Entonces, esa es la realidad aumentada. Pero tenemos la realidad virtual, que es cuando yo, como persona, entro al mundo virtual. Hace mucho tiempo hubo un juego llamado Habbo y se trabajaba así como que se empezaban a crear avatars y todo eso. Pero ya con el avance de la tecnología ya podemos entrar en entornos mucho más complejos que a través de las gafas de realidad virtual, o también podemos utilizar diferentes dispositivos. Por ejemplo, hay unas mesas que a uno lo amarran con diferentes tirantes y uno puede empezar a correr, a moverse y de esa forma interactuar con un entorno virtual. Entonces, eso sería todo lo que yo tengo que hablar sobre el cuento de la realidad y lo que yo pienso sobre mi percepción de esta misma. Muchas gracias.